Misdirection, o dirección errónea, es una técnica ampliamente utilizada en la escritura de novelas de misterio o terror para confundir al lector y desviar su atención de la verdad. Implica el uso de pistas falsas, giros inesperados y la manipulación de la percepción del lector para mantenerlo en suspenso y generar un mayor impacto emocional. ¿Estás listo para aprender a utilizar esta técnica? Bienvenidos una vez más a este canal donde todos somos escritores en potencia. En este video, exploraremos qué es la misdirection y cómo se puede utilizar de manera efectiva en la escritura de novelas de misterio o terror. Sin nada más que agregar, vamos a ello. Una de las formas más comunes de utilizar la misdirection en la escritura de novelas de misterio o terror es a través de la manipulación de las pistas. El autor proporciona al lector una serie de pistas aparentemente evidentes que conducen a una conclusión lógica, solo para revelar más adelante que esas pistas eran falsas o estaban destinadas a distraer al lector de la verdad. Esto puede generar sorpresa e incluso frustración en el lector, pero también aumenta la emoción y deja espacio para el crecimiento del suspense. Otra forma de utilizar la misdirection es a través de los giros inesperados en la trama. El autor crea una historia que parece seguir un camino predecible, solo para desviarla completamente en algún punto crucial, por supuesto, siempre que todo tenga sentido y no parezca forzado. Esto puede implicar la presentación de un personaje en apariencia irrelevante que más tarde resulta ser el verdadero culpable, o la revelación de un hecho oculto hasta ese momento que cambia completamente la percepción del lector sobre la historia. Estos giros inesperados mantienen a los lectores en vilo y les impide predecir el desenlace de la trama. La misdirection también puede emplearse a través de la manipulación de la percepción del lector. El autor utiliza técnicas literarias como la narración en primera persona para engañar al lector y mostrar solo una versión parcial de los hechos. Esto puede dar lugar a una narrativa sesgada o a la ocultación de información importante, lo que lleva al lector a sacar conclusiones incorrectas o tener sospechas erróneas. Al hacerlo, el autor logra mantener el interés del lector y desencadena una mayor sorpresa cuando se revela la verdad. Pero, ¿por qué no nos detenemos un momento a analizar los pros y contras de esta técnica? La misdirection en la escritura de novelas de misterio o terror presenta varios beneficios. En primer lugar, añade emoción y suspenso a la trama, manteniendo al lector constantemente intrigado y deseoso de descubrir la verdad. Esto hace que la lectura sea más entretenida y adictiva, ya que los lectores están constantemente buscando pistas y tratando de descifrar el misterio. En segundo lugar, la misdirection también puede agregar sorpresa y giros inesperados a la historia. Estos giros mantienen a los lectores en vilo y evitan que la trama se vuelva predecible. Cuando se revelan los engaños y se desvela la verdad, el impacto emocional puede ser mucho mayor, ya que los lectores se ven sorprendidos y emocionados por la resolución inesperada del misterio. Aunque la misdirection puede ser una técnica poderosa, también presenta algunos inconvenientes. Un problema potencial es que, si se utiliza en exceso o de manera confusa, puede generar confusión y frustración en el lector. Si las pistas falsas o los giros inesperados se vuelven demasiado numerosos o incoherentes, el lector puede perder el interés en la historia y sentir que se le está engañando de manera injusta. Además, el uso excesivo de la misdirection puede llevar a una pérdida de credibilidad en la trama. Si el autor depende demasiado de las falsas pistas o de los giros inesperados para sostener la historia, los lectores pueden sentir que la narrativa se está volviendo irreal o que la trama se está manipulando de manera arbitraria para mantener la intriga. Ahora es momento de que pongas en práctica lo aprendido. Imaginemos una novela de misterio en la que un detective está tratando de resolver un asesinato en una pequeña ciudad. En esta instancia, la misdirection se utilizará para engañar al lector y hacerlo sospechar de un personaje equivocado. Primero, es necesario crear un personaje secundario con motivaciones y comportamientos que generen sospechas en el lector. Por ejemplo, un vecino retraído que siempre aparece en el lugar del crimen, pero que en realidad solo está interesado en observar a la gente del vecindario. Luego, el autor puede sembrar pistas falsas para fortalecer la creencia de que este personaje es el culpable. Por ejemplo, el detective podría encontrar objetos sospechosos en su casa o incluso testigos que lo hayan visto merodeando en el lugar del crimen.
Sin embargo, en el clímax de la historia, se revelará que el personaje sospechoso era solo una distracción creada por el verdadero asesino para ocultar su identidad. Se revelará que el personaje retraído en realidad no tenía relación con el crimen y que todas las pistas y situaciones se presentaron para desviar la atención del lector del verdadero culpable. En resumen, la misdirection es una técnica poderosa en la escritura de novelas de misterio o terror. Permite engañar a los lectores y desviar su atención de la verdad, generando suspenso, sorpresa y una mayor emoción al revelar la verdad en un momento crucial. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso y equilibrado para evitar confusión y frustración en el lector. Cuando se utiliza de manera efectiva, la misdirection puede convertir una novela de misterio o terror en una experiencia emocionante y adictiva en la que el lector se encuentra constantemente deseando descubrir la verdad oculta en la trama. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Subo videos sobre libros y cómo mejorar tu escritura creativa. Nos vemos en el próximo video.